¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para hablar un poquito de herramientas genéricas. Herramientas genéricas que dieron muy buen resultado. Vamos a mencionar, que le llamo yo al menos, en mi taller y en mi canal, herramientas genéricas a todas esas herramientas que no tienen marca. Ya sea marca levemente conocida, muy conocida. Para eso tengo otras secciones en mi canal donde hablo específicamente de herramientas profesionales, de herramientas hobbyistas, pero estas son herramientas que no tienen marca, por eso yo las llamo genéricas. Y bueno, vamos a hacer la parte uno. Creo que podríamos hacer 2 y 3 partes de este video, dado que en mi taller hay unas cuantas herramientas genéricas que verdaderamente sorprendieron y siguen sorprendiendo y siguen funcionando. En este video voy a hablar siempre mirando a cámara, dado que va a superar los 5 minutos y la otra aplicación que bueno, me permite girar la cámara y enfocar en el banco, pero bueno, se las voy a ir mostrando de frente y listo. Así que bueno, vamos a comenzar con esta remachadora que verdaderamente ha sorprendido. Anduvo muy bien desde que la compré. La compré en el año 2005. Hasta la fecha es mi remachadora. O sea, todos saben que francesas puedo tener muchas, pinzas puedo tener muchas, pero créanme que remachadoras es la única que tengo y es una genérica. O sea, terminar un trabajo depende de ella. Si no, bueno, tengo que ir a comprar una. Pero muchas veces depende de ella, de que ande bien y verdaderamente anda bien. Y es una marca genérica, o sea, nunca tuvo ninguna marca. La compré en un hipermercado y nada. Hasta el día de hoy, muy contento con la compra. Después, bueno, juego de llaves estriadas. Sin ninguna marca importante. Créanme que el acero de estas llaves, pese a lo que parezca, es muy bueno. He aflojado caliper de freno y va muy bien. Muy contento con esta compra. Si hubiese más o si volvieran, porque no las encontré más, estas las compré en Easy a mediados de los 2000. O sea, más o menos 2005, 2006, compré este juego de llaves estriadas. Obviamente pensé que no tenían nada que hacer contra mis Inafor, mis Baco, mis Barcalo, bueno, otras marcas que mis Sensic, que por ahí tengo en el taller desde hace muchos años, y créanme que dio buen resultado. Me hubiese gustado comprar otro juego. ¿Por qué? Soy un vicioso y soy un tipo que le gusta tener una en uso y una en reserva, como diría un profesor de allá de la antigua vieja escuela. Bueno, este alicate, sin ningún tipo de marcas, solo ahí mi nombre, estuvo trabajando en obra, mi nombre que se ve ahí, estuvo trabajando en obra, hizo muchas instalaciones. Yo, bueno, tengo un sistema. Primero empiezan formando parte de la caja de electricidad profesional, la que utilizo en obra. Después, cuando ya noto que empiezan a perder un poquito de filo, lo paso a una caja secundaria, o sea, de herramientas de apoyo. Cuando ya en la caja de herramientas de apoyo no cumple una función, no desarrolla bien una función, quiero decir, bueno, ya lo paso para tareas más drásticas, como por ejemplo, en una época de mi vida, que actualmente lo sigo haciendo, pero me llamaban mucho más por esas cosas, cambiar cintas de persiana. Con este alicate es el día de hoy que sigo cortando cintas de persiana. O sea, es la herramienta que utilizo para hacer esos cortes. Sin ningún tipo de marca. Muy buena herramienta. Bueno, esta pincita, muy cómoda a la mano, con todas sus funciones. Segmento de corte. O sea, la verdad, muy linda, muy cómoda.
muy ergonómica. Los aislantes bien pegados, que es un punto a tener en cuenta porque generalmente uno hace 2-3 maniobras y se sale. No tiene ningún tipo de marca, es una pinza completamente anónima y la verdad me dejó muy conforme, mucho más conforme que algunas de marca. Pinza de punta genérica, sin ningún tipo de marcas y no es la misma marca que la anaranjada, o sea, no es ni siquiera del mismo fabricante que la pinza que mostré recién. Muy buena pinza, créanme que la uso para todo, para lo que se necesite usar una pinza de puntas cuando uno la utiliza en forma media rústica, como por ejemplo sacar Seger, no sé, bueno, a veces cuando me olvido la llave de los cepos de gas, la utilizo para sacar los cepos. La pinza va muy bien, muy buena aislación como para trabajar con electricidad. O sea, la verdad, podría formar parte tranquilamente de una caja de service que podríamos trabajar aislados, tranquilos. Muy buena. Bueno, tengo otro ejemplo de pinza de punta genérica, pero larga, que también cumplió muy bien su función, sin ningún tipo de marcas. Muy convencido. La única diferencia es que es larga, pero muy linda herramienta. Llave combinada, 17 milímetros, casi me rompo los anteojos. 17 milímetros, simplemente dice Chrome Vanadium. Próximamente está encargado el juego de estas, no sé, de 8 a 19 creo que vienen y hay 2 o 3 pulgadas en la distribuidora que las trae. Verdaderamente sorprendió. Es una llave que encargué a un muchacho que generalmente me distribuía herramientas y bueno, me dice, tengo unas llaves ahí para... Digo, mirá, yo llaves manejo estas marcas y estoy contento y tengo llaves. Pero tráeme una a cualquier medida para probarla. Verdaderamente, gente, la de 17 va mucho en lo que es mecánica y esta no me ha defraudado. La ven limpia, pero no porque no se haya usado, sino porque soy un tipo que limpia las herramientas cuando las termina de usar. Muy bueno. Bueno, pasamos al destornillador. Creo que hasta hice un video con este destornillador. Calidad genérica, blister de 6. Desarrollé un entrepiso, machimbre de 2 pulgadas. Bueno, yo no soy de la atornilladora ni nada, pero bueno, con la agujereadora intenté poner un par de tornillos. Mi agujereadora tiene muchas revoluciones, mucho torque, no sé qué. Bueno, se me zafaba. Con este apreté más de 150 tornillos. La punta, como cuando la empecé a usar. Muy contento. La verdad, muy contento. Cuando unos bacos de electricista anaranjados, o naranjas, perdón, apreté una térmica. Yo sé que hay destornilladores para térmicas y todo eso, pero bueno, con este también apreté térmica. Y esos bacos se lastimaron. Este no. Bueno, tenemos una pinza de 2 posiciones, tipo Ford, calidad genérica. Bueno, ahora me resulta un poco incómodo correrla. Yo la uso para plomería. Vamos a poner pausa un segundo. Como decía, yo la uso para plomería. He llegado a apretar caños de media. Verdaderamente muy buena herramienta. Sin ningún tipo de marca, simplemente. Muy linda herramienta. O sea, no la recomiendo. Nada de lo que estoy mostrando lo recomiendo para uso profesional. Pero que yo las he usado en forma profesional, lo aseguro. Bueno, una pico del oro que formó parte de un video. Esta es una calidad genérica. Esta pico del oro no da para recomendarlas,
pero tampoco da para el segmento herramientas que no sirvieron para nada. O sea, es una muy buena herramienta sin ser de marca y sin tener demasiadas expectativas de que dure. Yo ya conté la historia de esta Pico del Oro, la compré porque estaba haciendo unos trabajos de electricidad, no había llevado Pico del Oro, pues ya estaba terminando, era lejos de mi taller. Y bueno, llevé lo necesario para lo que tenía que hacer. El dueño de la propiedad me dice, Tano, ya que estás, cambiate los cueritos, fíjate los vástagos. Bueno, tenía una francesa, pero no tenía una Pico del Oro, que me era muy útil para hacer lo que tenía que hacer. Que ahora me acuerdo cuál era la función para la que la necesitaba, porque me dice, mi señora compró una flor para la ducha, nueva, con bracito, con todo, a ver si se la podés cambiar. Sí, cómo no. Bueno, digo, bueno, la agarro, giro, no, tuve que comprar esta y no me arrepiento. Después volví y compré la de 8 y la de 12. Ya está en un video esa explicación, pero para los que por ahí no la vieron, la repito. Pincelito. Por estos pincelitos no apostaba nada, ni 5 pesos. No sé si tiene algún nombre. Elefante se llama. Andan muy bien, muy bien. He pintado rejas, pero estos pinceles generalmente forman parte de mi caja de herramientas para limpiar la zona en la que tengo que trabajar. Por ejemplo, cuando estoy trabajando con electricidad, limpio las cajas, si hay exceso de material, si por ahí a veces pasa que se desintegra la caja por una cuestión de oxidación, yo con el pincelito la limpio. Verdaderamente dio resultado. Buscapolo, genérico. Ojo. El correcto uso de esta herramienta es buscar la fase, detectar la fase. Nada de utilizarlo como destornillador. No. Que tenga la punta paleta no significa que esté bien usarlo como destornillador. Esto es un buscapolo. Tiene esa cintita ahí simplemente para diferenciar lo que es mío. Porque en la obra donde estábamos trabajando había otro muchacho que estaba haciendo plomería, yo estaba en carácter de electricista y tenía uno. Entonces yo agarré y le puse una cinta arriba disimuladamente para saber que este era el mío. Porque a mí me ponen dos herramientas iguales y yo ya sé cuál es la mía. Pero puede que ese muchacho no. Para no discutir, listo. Tenemos otro ejemplo de pinza que no tiene ningún tipo de marca. Tiene un nombre, pero no existe. La verdad, muy prolija, muy dura, muy recomendable. Si la pueden comprar, calculo que está a menos de 1000 pesos y es una linda herramienta para tener en el hogar. Yo vuelvo a repetir, ninguna de estas herramientas las recomiendo para uso profesional. Pero no quiere decir que no las haya usado a modo profesional. La verdad, no me defraudaron. Bueno, y para ir cerrando y no hacérsela tan larga porque podría mostrar más herramientas, vamos con una francesa. Calidad genérica, de 8 pulgadas, 200 milímetros. Simplemente dice Drop Force, no, Forge de Estel. Tengo otra que dice Drop Forge. La verdad, esta francesita formó parte de la caja de plomería mucho tiempo. Decidí jubilarla porque, bueno, qué sé yo, tampoco da que una herramienta que por ahí no está preparada para una situación y uno lo sabe, la ponga a trabajar de esa manera, sobre todo cuando uno tiene herramientas de buena calidad y nada. Pero créanme que formó parte un tiempo largo de mi caja de plomería, ajustó más de 100 flexibles, más de 100 dinatécnica y todo lo que uno puede hacer con una francesa cuando no encuentra una llave, esta la hizo. La verdad, no apostaba nada y la tipa se comportó excelentemente bien.
Así que bueno, gente, un resumen del video es: todas las herramientas que vimos a mí me dieron muy buen resultado. No esperaba que den resultado. Son herramientas genéricas. Genéricas en mi canal, en mi taller, yo les llamo cuando no tienen marca. Son genéricas para mí. Alcanzaron y superaron las expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces apostar a una marca no suma demasiado. Hay herramientas anónimas que son muy buenas. Obviamente no las recomiendo para uso profesional para nada. Si ustedes tienen que desarrollar una tarea que saben que tienen que imprimir determinado torque en una pieza, no lleven esta llave. No lleven esta llave. Tampoco lleven esta llave, porque muy probablemente la dejen como un moño o explote la estría. Pero les cuento que en muchas oportunidades se han comportado como una Stanley, como una Raselli, como una Vaco. O sea, cumplieron la función y no se dañaron, que es lo importante. Bueno, espero que entiendan el sentido del video. Les mando un saludo, les agradezco el apoyo. Verdaderamente son muy lindos algunos comentarios. Les agradezco de verdad y bueno, gracias a esos comentarios sigo haciendo estos videos. Les mando un saludo. Quería decirles que en breve voy a estar subiendo el video de, los que me siguen ya saben cómo es la saga de los videos, mis herramientas primitivas desoxidadas, lubricadas y puestas en valor. O sea, yo tenía una caja de herramientas, que ya los que me siguen lo saben, no voy a contar la historia, está el video, búsquenlo. Son herramientas primitivas que yo tenía en el taller en una caja olvidadas. Un día la abrí, estaban todas oxidadas y bueno, surgió la idea de volverlas a funciones, más allá de que ya no trabajen, pero que estén en condiciones guardadas dentro de esa caja. Después, una vez que las tenga todas restauradas, incluso voy a restaurar la caja, que yo ya conté que con esa caja de chapa hice todo el industrial, las voy a poner dentro y las voy a volver a guardar. Pero en breve se viene el video de las herramientas restauradas. Les mando un saludo.